Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuándo nos escuchéis. Bienvenidos a KR Podcast, el mejor podcast de geografía y ciencias sociales de Internet. Y estamos en un nuevo episodio, el episodio número 2, en el que vamos a tratar la actualidad política en España con la colaboración de mi gran amigo Carlos Ortuño. Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues en el día de hoy vamos a tratar a los grandes partidos políticos que hay actualmente en España, que son PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox, y trataremos cada uno estudiando sobre todo los problemas de liderazgo que han afrontado y los resultados en las distintas elecciones que se han producido. Concluiremos este directo o este episodio con una pequeña reflexión sobre la importancia del liderazgo en los partidos políticos y en general en la vida. En cualquier caso, os recuerdo que este directo se resubirá a la postre en nuestro canal de YouTube, carlritter.blog, o sea, carlritterblog, que diga. Se subirá como un vídeo y también estará disponible en distintas plataformas de audio. Os recuerdo que tenéis todas las redes sociales en la descripción de este vídeo y para los que estéis viendo el directo desde Twitch, también podéis consultar las redes sociales desde el perfil. En cualquier caso, sin más dilación, doy comienzo a este episodio número 2 de Carl Ritter Podcast. Bien, el primer partido que vamos a tratar es PSOE. PSOE es las siglas de Partido Socialista Obrero Español, un país que tiene una larga trayectoria en España y que actualmente está liderado por Pedro Sánchez. Desde que Pedro Sánchez asumió el liderazgo del Partido Socialista en 2017, se ha mantenido en el cargo hasta la actualidad, mostrando un liderazgo sin duda bastante importante. No sé qué opinas, Carlos, acerca de Pedro Buah, Sánchez. pues Pedro Sánchez me parece pues un presidentazo del PSOE, es decir, se ha llevado por delante a Casado, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias, ha llevado a todos los líderes de los principales partidos políticos que había en España. Es decir, superó a Rajoy y ahora pues se ha llevado por delante al resto. O sea, me parece que ahora mismo no podríamos concebir un PSOE sin Pedro Sánchez, un PSOE tan fuerte. Eh, Bueno, sobre Pedro Sánchez, como bien mencionabas, llegó al gobierno tras una moción de censura al que era por entonces el presidente de España, Mariano Rajoy. La moción de censura que ganó, como decíamos, Pedro Sánchez, se produjo en 2018 y tras ello Pedro Sánchez asumió el cargo. Las primeras elecciones que se produjeron fueron en 2019, donde se produjeron dos elecciones que fueron muy significativas y que tuvieron una importancia trascendental en el desarrollo de la política española. En las segundas elecciones de 2019, em, em, en las segundas elecciones de 2019 es cuando se constituyó el actual gobierno de España, que se mantiene en el poder desde 2019. Este gobierno se formó con la coalición entre PSOE, Unidas Podemos, que luego hablaremos concretamente de ese partido, y de Cataluña en Común Podem. Estos tres partidos formaron una coalición de gobierno que hasta ahora se ha mantenido en poder. Sin embargo, esa coalición de gobierno ha afrontado distintos problemas, como por ejemplo la crisis de las macrogranjas. ¿Te gustaría explicarlo, Carlos? Pues la crisis de las macrogranjas. Sí, sí. Pues la verdad es que no tengo mucha idea del tema. Simplemente sé que los partidos más de derecha y conservadores están a favor de que se hagan granjas, pues con mucha cantidad de animales, lo cual es muy perjudicial, pues tanto para el medio ambiente como para la propia salud de los animales. Es decir, no es lo mismo una ganadería pues más extensiva, donde hay muchos animales concentrados en grandes campos, que una intensiva con mucha más presencia de máquinas que están encerrados. Es decir, es perjudicial tanto para los animales como para los consumidores. Y los partidos de izquierda normalmente han luchado por eliminar este tipo de macrogranjas, pero también hay partidos como Vox, por ejemplo, o PP, que quieren continuar, que sigan funcionando las macrogranjas porque realmente generan mucha riqueza y mucha cantidad de producto. ¿No es así?
Eh, sí, exactamente. La polémica de las macrogranjas surgió, si no me equivoco, a finales del año pasado, a raíz de unas declaraciones del que era por entonces, bueno, y de hecho todavía lo es, ministro de Consumo. El ministro de Consumo actualmente es Alberto Garzón, que pertenece al partido Izquierda Unida y que está integrado dentro de la coalición que es Unidas Podemos, que a su vez forma parte del gobierno. En cualquier caso, Alberto Garzón pues criticó las macrogranjas, lo cual generó un escándalo político y además generó una división de opinión dentro del propio gobierno. Esta es una de las crisis que ha afrontado el gobierno, hay otras más, pero puso de manifiesto que dentro del propio gobierno existía una disparidad de opiniones respecto a muchos temas. Por una parte, Pedro Sánchez prefirió no criticar de forma directa las macrogranjas, pese a que dentro de la estrategia 2030 y otras estrategias políticas que desarrolla el actual Estado de España, el concepto de macrogranja, que vendría a ser pues una granja en la que hay un número cuantioso de animales, algunas de ellas incluso llegan a los 7.000, las 7.000 cabezas de ganado y además se sitúan en hectáreas, en espacios muy pequeños, pues el propio gobierno teóricamente debe combatir estas, por así decirlo, combatir estas granjas de ganadería intensiva, fomentando la ganadería extensiva, que está asociada a un modo de producción mucho más sostenible. En, en cualquier caso, esta crisis, como digo, puso de manifiesto eso, que por una parte PSOE prefería no criticar a las macrogranjas porque sabía que mucha gente, como bien decías Carlos, Ujú. muchos trabajadores en España dependen de las macrogranjas hoy en día. Y por otra parte, Unidas Podemos, lo cual se explica fácilmente porque dentro de Unidas Podemos también hay un partido que es Alianza Verde, que es un partido ecologista, pues Unidas Podemos criticó abiertamente las macrogranjas. El PP mantuvo una posición ambivalente, que comentaremos un poco después, pero en cualquier caso puso de manifiesto, como bien decía, esa crisis interna que hay dentro del gobierno. Claro, la pregunta a raíz de esto es si los gobiernos de coalición verdaderamente son el futuro de la democracia o son un retroceso. Ujú. No sé qué opinas, Carlos. Pues a ver, es decir, hay un problema siempre en los gobiernos de coalición y es que eh, siempre hay mucha disparidad, como tú has dicho. Es decir, está Unidas Podemos, que condena las macrogranjas, y está el PSOE, que pues, sí que las condena, pero de una forma mucho más moderada. Entonces, no sabría qué decir. Es decir, un gobierno de coalición me parece útil porque, en cierta forma, sí que ayuda a representar pues, más parte de la población, pero no ayuda a afrontar los problemas directamente, sino a generar un debate súper grande y muchas veces innecesario, que lo que hace es generar muchísima polémica, pues como el tema de las macrogranjas o por ejemplo, Garzón hace poco también habló de lo perjudicial que era la carne roja, consumir mucha carne roja, ¿no? Esto también genera muchísimos debates que, a mi parecer, son completamente innecesarios y lo único que hacen es polarizar más la sociedad española, que ya de por sí está dividida a tope. Totalmente de acuerdo. Parece, por cómo se está desarrollando cómo se está desarrollando la política en las democracias actuales, parece que los gobiernos de coalición, eh, más que una idea, son una realidad y que probablemente sean constantes estos gobiernos de coalición. Eso se debe precisamente a la irrupción de nuevos partidos políticos como Ciudadanos o Unidas Podemos en su momento y como actualmente Vox. Como bien decía, la radicalización de la población también tiene culpa de esta división y esta formación de gobiernos de coalición. Aunque, si bien es cierto que actualmente la radicalización de la población en España es quizá un poco menor a la de el resto de Europa. También conviene mencionar que la población en España está menos radicalizada que la población estadounidense. Ujú. También ello se asocia al propio modelo democrático o el propio modelo electoral. En cualquier caso, evidentemente, los gobiernos de coalición, que parece que serán lo que veremos de aquí a muchos años,
tienen ese gran inconveniente que generan eternos debates en cuestiones que quizás son menores. Pero por otra parte, es cierto que representan de una forma más acertada, por lo menos desde mi punto de vista, a la población en general. Ujú. Prosiguiendo con lo que estábamos enunciando con Castilla y León, en 2022, es decir, este año, se produjeron las elecciones de Castilla y León. Estas elecciones hay que recordar que no son elecciones ordinarias, sino que fueron elecciones anticipadas que se produjeron porque PP y Ciudadanos, que habían gobernado en Castilla y León, rompieron el pacto de gobierno. Tras la ruptura del pacto de gobierno, perdón, se adelantaron esas elecciones, cuyos resultados fueron muy diferentes a los obtenidos en las elecciones de 2019. Eh, eh, Sí, podemos, o sea, se puede ver perfectamente como el PSOE ha perdido muchísimo y la mayoría de votos que antes pertenecían a PP, pues se han ido trasladando hacia PP y Ciudadanos han ido trasladando a posturas más radicales, como pueden ser Vox, que ha sacado 13 escaños. es curioso como Vox pasó de tener un escaño en 2019 a tener 13 escaños en 2022. Es decir, pues evidentemente Vox consiguió muchísimos más escaños. Como bien decías, PSOE, uno de los problemas que tuvo en Castilla y León es precisamente esa pérdida de votos. Sin embargo, PSOE parece que no le ha dado demasiada importancia a esta pérdida porque Pedro Sánchez y los demás gobiernos no han hablado mucho del tema, pero es verdad Mm, que produjo una pérdida considerable de votos. sí. Tal como formulaban algunos expertos, la pérdida de votos de los partidos de izquierda también se explica en gran parte por la irrupción de nuevos partidos regionalistas, entre comillas, o estos partidos que surgen con el objetivo de representar una zona concreta y que suelen estar asociados a problemas como la despoblación. Entre estos partidos, el que más destaca es Soria Ya, que en 2019 no formaba parte del Parlamento de Castilla y León, pero que en 2022 obtuvo tres procuradores. Eh, por lo tanto, PSOE perdió votos y esos votos fueron a parar precisamente a esos partidos regionalistas, como bien decíamos. No sé qué opinas, Carlos. Si ¿Crees que el hecho de que aparezcan estos partidos regionalistas es un problema para la izquierda? Es decir, porque evidentemente se llevan votos, ¿no? ¿Es un problema o podría ser una ventaja, ya que podría dar lugar a mayores coaliciones o a mayores A ver, pactos? yo creo que el hecho de que no tenga una mayoría Soria ya en Castilla y León, pues me parece algo ridículo. Es decir, la población de Castilla y León debería priorizar un partido que nace pues con la intención de darle más importancia a la región, como tú bien has dicho, que a un partido como el socialista o como el PP, que sabemos que tiene una perspectiva pues no tan regional. Es decir, ellos legislan en Castilla y León, como tú bien has dicho, pero no son un partido que nace con la intención de dar fuerza a la región. Entonces, no sé, me parece que sí que se pueden conformar más coaliciones y pues, pues beneficiar más al país, sí, porque no están los mismos de siempre, no se polariza tanto, pero no sé, aún así, es que... Sí, claro, el ¿sabes? problema Ujú, de estos partidos regionalistas para los partidos tradicionales es que pues, dan votos, ¿no? O sea, ujú, ya lo estamos viendo como PSOE perdió votos porque fueron a parar a esos partidos de izquierda. También se perdió votos porque, bueno, es decir, aparte de esos votos que tenía PSOE, también fueron a parar a los partidos de derecha. ujú, Em, claro, estos partidos regionalistas son una oportunidad para regiones que han sido tradicionalmente olvidadas para pues ganar importancia y poder desarrollarse iniciativas políticas y económicas que permitan solventar pues los problemas concretos de cada región. Como bien dices, el hecho de que Soria ya pues tenga una presencia muy minoritaria en el Parlamento de Castilla y León es un reflejo claro de que la población de Castilla y León no está tan interesada en fomentar estos partidos, sino en
apoyar a los partidos tradicionales que han ostentado el poder. También se puede explicar fácilmente porque el hecho de que un partido político lleve gobernando muchos años, como por ejemplo el PP, que lleva gobernando en Castilla y León durante varios años, también permite, también otorga cierta confianza, ¿no? Es decir, el hecho de Pues, que estos partidos tengan esa experiencia, pues otorga eh, eh, pues, confianza, ¿no? ujú. Al igual que Revilla también transmite mucha confianza a la población. Claro, el caso de Revilla, como estuvo adscrito a otros partidos antes de formar su propio partido, Ujú. y además una persona muy mediática, pues claro, ha generado Sí, mucha confianza. sí, claro, ya votan más a la persona que al propio partido, es decir, muchos votantes que ni siquiera serían del PP votaron simplemente por la propia presencia de Revilla. Y creo que en Castilla y León ha pasado durante muchos años por algo similar, aunque sinceramente no conozco demasiado sobre el PP de Castilla y León. Castilla y León, bueno, pues, lo que se suele llamar un feudo del PP, porque, como bien dice, el PP lleva gobernando en la región durante muchos años. Ujú. Entonces, el hecho de que en estas nuevas elecciones el panorama que de esta forma plantea un problema para PP, porque por una parte quiere seguir formando gobierno, pero por otra parte el hecho de tener que ceder ante Vox podría plantear muchos problemas. Sí. Sobre este tema también vamos a hablar un poco después, porque vamos a hablar concretamente de Vox y de cómo se está llevando parte de los votos de PP. En cualquier caso, prosiguiendo con el PSOE, ya hemos visto la situación en Castilla y León, ahora pasamos a la situación en Andalucía. En Andalucía se produjeron unas elecciones en 2018, fueron las últimas elecciones, y las próximas elecciones serán a finales de 2022, a no ser que haya elecciones anticipadas. En principio, según ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, no habrá elecciones anticipadas a no ser que los presupuestos para Andalucía no logren aprobarse. En Andalucía ocurrió una situación curiosa. Andalucía ha sido siempre un feudo o ha sido una región gobernada por el PSOE. De hecho, el PSOE, si no me equivoco, lleva gobernando desde que se formó la comunidad autónoma de Andalucía. Prácticamente. Sin embargo, en las últimas elecciones, en estas elecciones de 2018, PSOE no formó gobierno, sino que el gobierno fue constituido entre PP, Ciudadanos y Vox, que conviene decir que Vox no forma parte del gobierno andaluz actualmente, sino que se abstuvo. Es decir, no forma parte oficialmente, pero es necesario que Vox o vote a favor o se abstenga para poder aprobar las leyes por parte del PSOE y perdón, del PP y de Ciudadanos, que son los que forman el gobierno actualmente. Aquí creo que ha tenido mucho que ver, sobre todo, el gran caso de corrupción que salió con el PSOE y pues la decepción que pueden haberse llevado muchos ciudadanos de Andalucía con el gobierno de, de Yolanda Díaz. Eh, Yolanda Díaz, no, O sea, Susana Yolanda Díaz. Díaz, Susana Díaz, perdón. Susana Díaz. Perdón, sí, sí. Sí, como bien dice, Susana Díaz pues estuvo involucrada, o el partido estuvo involucrado en distintos escándalos de corrupción que generaron bastante desconfianza. También en Andalucía la situación pues social era un poco complicada, porque en Andalucía era hasta entonces la región que tenía oportunidades y que tenía recursos como para poder crecer, y sin embargo pues tenía unas tasas de paro mucho más elevadas que la media española, tenía una industrialización poco desarrollada, el turismo, que era la principal actividad en comparación con otras áreas, también estaba un poco atrasada, ¿no? Es decir, Andalucía tiene los recursos como para poder desarrollarse, pero nunca, hasta que llegó el gobierno de 2018, llegó a desarrollarse. Cuando llegó el gobierno de PP y Ciudadanos, se hicieron grandes mejoras que permitieron que, por ejemplo, hoy Andalucía sea una de las regiones que más paro, en las que el paro disminuyó más durante 2021. Las tasas de crecimiento económico en Andalucía fueron durante el 2021, pese a ser el año de la pandemia, fueron sumamente elevadas, mucho más que durante los años anteriores.
Con esto no quiero decir que el gobierno de derecha sea mejor que el gobierno de izquierda. Simplemente quiero exponer esta situación. El caso de PSOE, pues a PSOE le ocurrió que perdió ese feudo tradicional y que se mantuvo como actualmente como el principal partido de la oposición. Ujú. Ahora bien, traigo este gráfico por el hecho de que, como estamos viendo, se muestran las elecciones de 2018 y el barómetro de opinión de diciembre de 2021 del llamado CIS Andaluz, que es el Centro de Estudios Andaluces. Y en este barómetro se puede apreciar como PP aumentaría sus escaños de 20 y algo que tiene actualmente a más de 35. Ujú. Mientras que PSOE perdería escaños, un par de escaños. Por su parte, Vox también perdería una pequeña franja de escaños en comparación con los escaños que tiene actualmente. Y por su parte, Ciudadanos pasaría de casi 20 escaños a poco más de 6. Madre mía. Claro, el hecho de que PSOE pierda escaños supone que cuando se celebren las elecciones de 2022 se quedará aún más lejos de formar gobierno. Em, no sé, Carlos, si sabes mucho del tema de Juan Espadas y de Susana Díaz. No Mm, sé qué opinión tienes al respecto del que era alcalde de Sevilla, que desde finales de la... No, mentira, me equivoco. Desde enero de 2022 ya no es alcalde de Sevilla y es solo secretario general del PSOE, sustituyendo a Susana Díaz. No sé qué opinión tienes al respecto de este personaje. Pues a ver, él, como ya ha dicho en muchas entrevistas, Juan Espadas, promete para Andalucía ser, como podríamos decir, el modelo del PP de Ayuso en Madrid. Es decir, quiere ser un modelo de referencia en las políticas socialistas españolas. Él plantea siempre la necesidad de un cambio socialista en el gobierno socialista. Y esto lo quiere conseguir pues con mucha municipalidad y distanciándose un poco del gobierno de Yolanda Díaz, que ya, como bien has mencionado antes, deja un poquito insatisfechos a los andaluces. Sobre Juan Espadas, la verdad, conozco muy poco. He visto solo un par de entrevistas, pero realmente me parece un candidato prometedor para Andalucía, la verdad. Justo quería llegar a esta... O sea, justo quería que dijeras esa frase. No sabes mucho de Juan Espada. El principal problema al que se afronta Juan Espada, y él es perfectamente consciente, es que en Andalucía, fuera de la provincia de Sevilla, es muy poco conocido. ¿Por qué? Porque Juan Espada ha sido alcalde de Sevilla y es por ello que se le reconoce dentro de la provincia de Sevilla. Sin embargo, fuera de la provincia de Sevilla no es tan conocido. Ujú. Actualmente también es senador por Andalucía en Madrid, pero claro, eso tampoco aporta mucho rigor, porque Sí, le bueno, falta publicidad al tío, pero bueno. efectivamente, el problema de Juan Espada es precisamente eso. En este gráfico, como estamos viendo, PSOE pierde, pasaría de casi 30 escaños a poco más de 26. En este gráfico se recoge el cambio de Juan Espadas por Susana Díaz. He dicho anteriormente que hasta enero de 2022 no deja de ser alcalde de Sevilla, pero desde finales de 2021 Juan Espadas ya anunció que sería el secretario general del PSOE de Andalucía y Susana Díaz, por tanto, dimitió del cargo. Sin embargo, el relevo no se produjo hasta enero de 2022. A partir de enero, oficialmente es el secretario general del PSOE de Andalucía. Las propuestas del PSOE de Andalucía pues, son muy interesantes, ¿no? La apuesta por la municipalidad, el desarrollo de un modelo de gobierno ejemplar para Andalucía, pero la cuestión es si verdaderamente lograrán formar ese gobierno, ese gobierno que plantean. Desde mi punto de vista, y bueno, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, yo soy de Andalucía, entonces, desde mi punto de vista, creo que PSOE lo tiene muy complicado en las próximas elecciones, porque PP ha hecho una campaña bastante buena desde entonces, eh, pero no solo una campaña política, sino las medidas económicas han permitido un desarrollo sumamente interesante en Andalucía. La creación de empleo ha alcanzado cifras récord y, y eso que nos encontramos en el año de la pandemia o en los años de la pandemia.
Em, Quizá también es alarmante para Ciudadanos esa pérdida de escaños, que prácticamente pasan a 6 escaños. Buah. Un Ciudadanos que está en caída libre desde, bueno, desde Albert Rivera, porque madre mía, es que no levantan cabeza y eso que sinceramente a mí me parecía, cuando entró Ciudadanos, un partido rompedor, un partido de centro liberal que realmente podía hacer un cambio en la política española, que podía servir de puente entre el PP y el PSOE y que realmente sí que contaba con mucho apoyo, con mucha popularidad y un partido nuevo, fresco, que quería introducir muchos cambios. Pero tuvieron el grave problema de las segundas elecciones de 2019, desde donde se mantienen, como bien dices, en caída libre. Cambiando de partido, pasamos a Unidas Podemos. Lo primero que hay que decir de Unidas Podemos es que es una coalición de partidos o es una agrupación de partidos políticos. Partidos políticos que hasta 2019 eran independientes entre sí. En 2019 es cuando se forma el partido Unidos Podemos, que poco después cambia su nombre a Unidas Podemos. En 2019, además, es el año en el que se presentan a las dos elecciones que se producen y formarán gobierno junto al PSOE en las segundas elecciones de 2019. El partido matriz de Unidas Podemos es Podemos, un partido que a su vez se fundó en 2014 de la mano de Pablo Iglesias Turrión, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, entre otros personajes. Su secretario general desde 2014 hasta 2021 ha sido Pablo Iglesias. En 2021 la Secretaría General cambia de manos y pasa a Ione Belarra, que es la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ahora bien, la coalición está integrada por más partidos. Los partidos que forman la coalición son, como bien decíamos, Podemos, Izquierda Unida, Equo, que abandona la alianza en septiembre de 2019, y Alianza Verde, que forma parte de la coalición desde julio de 2021. ¿Qué opinión te merece, Carlos? O sea, Hmm. opinión en el sentido de esta formación de distintos partidos que, si bien son parte de la izquierda, tienen planteamientos a veces contrarios entre sí. Hmm. A ver, me parece un partido que también, desde las últimas elecciones, al igual que Ciudadanos, está un poco en caída libre. Es decir, no al mismo nivel que Ciudadanos, porque con el escándalo de Albert Rivera ya se vio que ese partido no iba a levantar cabeza, pero me parece un partido que ahora muy hipócrita, está intentando recoger votos de donde no hay, no sé. Sinceramente, tampoco me parece que vaya a prometer mucho cambio ni que vaya a influir para nada. Como bien dices, desde prácticamente las elecciones de 2019, Unidas Podemos ha atravesado una situación bastante difícil. Em, por varias cuestiones. Para empezar, como bien dice, una disparidad entre lo que promete y lo que finalmente se hace. Cuando surgió Podemos en 2014, se planteó como un partido que iba a acabar con el bipartidismo, iba a acabar. eh, Iba a cerrar el Senado, sí. sí, tenía propuestas sumamente rompedores y muy cercanas a lo que, bueno, esto no es un secreto y lo han dicho ellos mismos. Son simpatizantes del comunismo, o al menos un comunismo un poco edulcorado. Porque, Comillas, comunismo, sí. sí, utilizan el calificativo de comunismo, pero luego sus Mm, propuestas no son no. comunistas como tal. Quizá se ascriben más a la socialdemocracia o a. Sí. em, Un en poco cual- más intentan recoger el voto de la extrema izquierda en España, pero con políticas que realmente no se reflejan con la extrema izquierda en España. Es decir, son un partido socialdemócrata más, lo único que de cara a los medios y de cara al público intentan dárselas de compañeros del PCE, un PCE que también ahora mismo está muy degenerado. O sea, populismo puro desde mi punto de vista. Efectivamente, desde que de cara a los medios siempre han recurrido a ese discurso tan radical, pero luego sus propuestas no son.
los radicales que se esperaría de un partido de este tipo. En Ujú. este gráfico, que bueno, para los que estéis escuchando el podcast, os recomiendo que consultéis el vídeo en nuestro canal de YouTube, Carl Ritter Blog, donde podréis ver todos estos gráficos que además tenéis disponibles en nuestra cuenta de Pinterest, que se llama Carl Ritter Blog. En cualquier caso, en este gráfico se hace un análisis comparativo entre las estimaciones de votos del SIS desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022. Febrero de 2022 es el último barómetro que tenemos disponible y a su vez esos barómetros se comparan con los resultados en las elecciones de noviembre de 2019, que son las últimas elecciones. Como vemos, Unidas Podemos parece que asciende, que aumentaría los escaños obtenidos hasta noviembre de 2021. Sin embargo, a partir de noviembre hay un descenso paulatino de los escaños hasta encontrarnos en la actualidad, donde parece esperar que los votos obtenidos por Unidas Podemos serán bastante parecidos a los que obtuvo ya en noviembre de 2019. Ujú. Bueno, en cualquier caso, este gráfico está expresado en porcentaje sobre voto válido, no está expresado en escaños. Luego, en cuanto a la obtención de escaños, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo. Pero bueno, como bien vemos, parece que Unidas Podemos atraviesa una fase de caída libre. Precisamente, desde mi punto de vista, se debe a, por una parte, las crisis internas, de las que ahora hablaremos, y por otra parte también de esa pérdida de credibilidad que Ujú. atraviesa desde que en 2019 formó gobierno junto a PSOE. Ujú. Sí, la escisión de Más País y todo eso también ha influido mucho en Unidas Podemos. Más País es un partido que fue fundado para las elecciones de Madrid de 2019, aunque luego se presentó también en las elecciones generales. Fue fundado por Íñigo Errejón y Manuela Carmena. Íñigo Errejón, como he dicho anteriormente, formaba parte del núcleo de fundadores de Unidas Podemos. Perdón, de Podemos. Sin embargo, abandonó el partido y formó este partido nuevo que ciertamente siempre ha tenido una representación bastante baja en el conjunto de España, pero que también se presentaba como una alternativa a Unidas Podemos. ¿Qué opinión tienes al respecto de Más País? Pues me parece un partido que se debería quedar en Más Madrid. Es decir, cuando se presentaron a las generales, sinceramente me pareció un verdadero triplazo. O sea, era un partido que estaba hecho para Madrid, que se creó en Madrid y que desde mi punto de vista no debía pasar de ser de ser un partido pues regionalista, que defendiera pues Madrid y que se dedicara a representar solo esa región. Han apostado fuerte porque han sacado buenos votos y mucha popularidad en Madrid, pero creo sinceramente que no va a sacar más representación de la que ya tiene. Es cierto que en Madrid tuvieron unos resultados medianamente buenos, sin embargo, en las elecciones generales tienen una representación bastante baja. Y según los barómetros de opinión más recientes, no se espera que la representación aumente quizá aumente a lo mejor en un escaño, pero no se espera que Mm. ocupen más asientos en el Congreso ni en el Senado. Ujú. Em, si estamos hablando de Unidas Podemos, no podemos obviar el hecho de cómo Pablo Iglesias abandonó el partido. Em, Pablo Iglesias, como se ha mencionado anteriormente, era el secretario general del partido desde 2014 hasta 2021. En 2021, Pablo Iglesias formaba parte del gobierno, de hecho ocupaba una vicepresidencia. Sin embargo, abandonó la vicepresidencia para presentarse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid de 2021. Elecciones en las que eh, Unidas Podemos obtuvo una representación relativamente baja y formó gobierno por mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso. Tras este fracaso, Pablo Iglesias dimitió. Ahora bien, la cuestión es si esa dimisión de Pablo Iglesias era lógica o era esperable. Y otra cuestión que hay que plantearse es si abandonar una vicepresidencia fue básicamente tirarse a la piscina o fue una estrategia política de Iglesias.
opinas al respecto, Carlos? Pues yo creo que, a ver, al Pablo Iglesias se la jugó un poco el PSOE. Al hacer coalición, creo que el PSOE se la jugó un poquito a Pablo Iglesias, porque él supongo que esperaba mucha más importancia en el gobierno de la que tuvo. Aunque tampoco me pareció que Pablo Iglesias pudiera haber llegado más lejos. Lo más lógico que pudiera, que debería, o sea, lo más lógico que debería haber hecho fue lo que hizo, es decir, irse y ya está. Porque sinceramente no creo que el partido pudiera escalar más. Ya he visto los resultados, ya he visto cómo quedó absolutamente todo. No creo que pudiera llegar a escalar nada más, ni que Unidas Podemos pudiera llegar a nada más en las generales, por lo menos. Me parece que lo más lógico que hizo fue eso. De hecho, en las elecciones, en las primeras elecciones de 2019 obtuvieron más votos de los que luego obtendrían en noviembre. Eh, eh, También se explica porque Unidas Podemos no formó gobierno, igual que le ocurrió a Ciudadanos, aunque en el caso de Ciudadanos esa caída libre fue más estrepitosa. Claro, habría plantearse el hecho de si PSOE minusvaloró, perdón, a Unidas Podemos a la hora de formar gobierno o si le permitió una representación importante. Desde mi punto de vista, ciertamente Pedro Sánchez les entregó varios de los ministerios quizás menos importantes y con menor trascendencia, aunque Unidas Podemos ponía como condición para la formación del gobierno de coalición, pues el ocupar ministerios de mayor importancia, como el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Ujú. Aunque, bueno, conviene destacar, por ejemplo, que Yolanda Díaz, que forma parte de Unidas Podemos, aunque ella originariamente formaba parte del Partido Comunista de los Trabajadores Españoles, Yolanda Díaz actualmente, si no me equivoco, es la ministra de Trabajo, lo cual es un ministerio sumamente importante. Es decir, ciertamente PSOE es quien ocupa la mayoría de ministerios de gran relevancia, pero Unidas Podemos tiene una posición yo creo que bastante importante dentro del gobierno. Sinceramente creo que la estrategia de Pablo Iglesias fue absurda. Fue abandonar una vicepresidencia con la que obtenía un poder importante, abandonar esa vicepresidencia y aventurarse a Madrid, donde más país o más Madrid tenía más presencia y donde PP estaba logrando un ascenso importante, sobre todo gracias a la figura de Isabel Díaz Ayuso. Ujú. La última cuestión que debemos comentar acerca de Unidas Podemos son los problemas del liderazgo. Podemos estar liderado actualmente por Ione Belarra, pero verdaderamente quien controla el partido es la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es la exmujer de Pablo Iglesias. Pero la coalición de Unidas Podemos en realidad está encabezada por Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. Entonces, dentro de Unidas Podemos, sobre todo se ha visto con la crisis de Ucrania, hay una disparidad de opiniones entre Mm. Yolanda Díaz, que forma parte del Partido Comunista, Irene Montero, que forma parte del Partido Podemos, y Alberto Garzón, que forma parte de Izquierda Unida. Sí. Entonces, claro, esta confrontación interna, pues lo que provoca precisamente es una pérdida de votos, una pérdida de credibilidad y el debilitamiento del partido. ¿Crees, Carlos, que la coalición Unidas Podemos puede estar en peligro? A ver, Unidas Podemos, como tú muy bien has dicho, con lo de Ucrania tuvo un problema. Es decir, mientras el partido era un poco más, podríamos decir, prorruso, que no culpaba tanto a Rusia de los hechos, sino que estaba un poco más en contra de la OTAN, Yolanda Díaz y Garzón pusieron tweets condenando a todo el tema de la invasión de Ucrania, diciendo que no se podía consentir, posiblemente por la llamada de atención de Sánchez. Entonces, creo que no ha sido, podríamos decir que sí que ha sido un problema interno, pero no lo calificaría como una crisis interna, porque creo que ha sido más bien un tirón de oreja de Sánchez a Yolanda Díaz y Garzón
que algo que pueda afectar a la larga a Unidas Podemos. Simplemente eso, lo pusieron pues por presiones del presidente del PSOE y no porque realmente hubiera mucha conflictividad dentro del partido. Aunque verdaderamente, o sea, no sabría muy bien qué opinar si esto puede perjudicar un poco más a la larga. ¿Tú crees que puede llegar a perjudicar más al PSOE, a Unidas Podemos, perdón? Yo creo que esta disparidad de opiniones, estos problemas del liderazgo, yo creo que pueden perjudicar gravemente a Unidas Podemos. Claro, el hecho de plantear si la coalición está en peligro o no, yo creo que sí. Porque Unidas Podemos ha tenido ya varias crisis. Por ejemplo, la crisis que hemos mencionado antes de la macrogranja provocó también roces entre los distintos miembros del partido. Porque recordemos que hay varios partidos que forman esta coalición. Eh, a- claro, ¿hasta qué punto estas confrontaciones internas pueden acabar con la coalición? Em, pues claro, es un hecho, es una cuestión que habría que estudiarse en detenimiento, pero yo creo que estas crisis podrían en algún momento dar lugar a que se rompiera Unidas Podemos. Ya no solo estas crisis que se están dando, sino también la pérdida de votos puede generar confrontaciones internas entre los distintos integrantes del partido. Por otra parte, como bien dice, Pedro Sánchez es consciente de que tiene un gran apoyo popular. De hecho, en el barómetro de febrero de 2022 se especula con que pudiera obtener un poco más del 30% de los votos, lo cual es una cantidad de escaños sumamente importante. Claro, Pedro Sánchez, al tener esta posición, pues puede presionar a sus socios de gobierno para que se postulen a favor de una cuestión u otra. Y esto es lo que básicamente ha ocurrido con la entrega de armas a Ucrania. Que si bien Unidas Podemos mantenía una posición quizá algo más prorrusa, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, pues seguramente fueron presionados por el propio Pedro Sánchez para que se decantara en contra de Rusia. Sin Ujú. embargo, Irene Montero sí parece más cercana a la ideología rusa y por tanto quizá esa confrontación interna. Además, Podemos es un partido que desde su inicio ha abogado por el pacifismo y por, más que la lucha a través de las armas, la movilización social. Esto es típico de los partidos de izquierda, la Sí. movilización social pacífica. Ujú. Entonces, creo que esta crisis es una de las muchas crisis que seguramente afrontará el partido, esta coalición de partidos, en los próximos años. Eh, claro, el hecho de formar gobierno con PSOE también provoca problemas, porque PSOE se está viendo reforzado por este gobierno, sin embargo, Unidas Podemos está perdiendo apoyos. Un poco Claro, hipócrita me parece de parte de, dando aquí mi punto de vista de una forma muy bestia, un poco hipócrita me parece de parte de un partido que se considera socialdemócrata como mínimo o comunista, como tú bien has dicho antes, apoyar el imperialismo de Rusia. Es decir, ya en el anterior capítulo en el anterior podcast estábamos hablando sobre los intereses de Rusia, que aparte de no ser meramente imperialistas, pues no sé, es decir, no puedes apoyar a un país que está, es decir, los perjudicados son los trabajadores al fin y al cabo. No pueden apoyar la invasión de un país. Me parece un poco hipócrita de su parte. claro, el problema es que Unidas Podemos, eh, desde que se forma la coalición, y de hecho desde que se forma el propio Podemos, intentan recoger esa corriente ideológica que ya venía desde la guerra civil, de esa izquierda cercana al comunismo soviético, Mm. a Rusia y la URSS, que era cercano a ese comunismo porque lo consideraban como un ideal. Entonces, Podemos recogió esa corriente ideológica, la asimiló. Ahora bien, sus políticas no están encaminadas a crear un régimen propiamente comunista en España, ni mucho menos. Pero recogen esa corriente ideológica y quizá es por ello por lo que hay esas confrontaciones internas, ¿no? Ujú. Em, pero bueno, en cualquier caso,
Unidas Podemos sin duda tiene un panorama bastante difícil. Eh, es que la propia coalición de gobierno, PSOE, Unidas Podemos y Cataluña, Cataluña en Común, eh, es una coalición bastante inestable, porque hay una disparidad de opiniones importante, ¿no? Em, la coalición de PSOE y Unidas Podemos podía perfectamente haberse quebrado con la crisis de las macrogranjas de Garzón. Podría también quebrarse con la crisis de las armas de Ucrania, que podríamos llamarla así, ¿no? Sin embargo, en esta problemática de las armas enviadas a Ucrania, el problema interno se ha centrado sobre todo dentro de Unidas Podemos, en lugar de en la coalición en general, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como decíamos, Podemos, el principal problema que tiene es esa falta de liderazgo. Aunque Podemos tiene un secretario general que es Ione Belarra, Izquierda Unida tiene otro secretario que es Alberto Garzón, y Yolanda Díaz es la secretaria general del Partido Comunista. La coalición como tal no tiene un secretario general que dirija a los demás, como si tiene, por ejemplo, PSOE. PSOE claramente está personificado en Pedro Sánchez. De Ujú. hecho, no lo he comentado antes, pero en Andalucía, aunque Juan Espada lo ha negado en alguna que otra ocasión, seguramente Juan Espada está muy influenciado o muy presionado por las exigencias de Pedro Sánchez. Porque, por ejemplo, en Andalucía, bueno, pues se ha visto como el PSOE, que había defendido que era necesario adelantar las elecciones en Andalucía, llegó un momento en el que dejó de defender eso. Desde los periódicos y los medios se ha justificado con que ese cambio de criterio se debe precisamente a la presión de Pedro Sánchez. Y no me extrañaría, recogiendo un poco lo que defendía uno de los mejores escritores españoles actuales, que es Arturo Pérez Reverte. Él decía que Pedro Sánchez había acabado con sus opositores dentro del PSOE y había acabado incluso con los miembros del partido que se encargaban de expulsar a los opositores. Es decir, Ujú. había depurado completamente el partido. Sí. Y efectivamente, la posición actual de Pedro Sánchez, como el máximo dirigente del PSOE y como un PSOE sumamente fuerte, pese a la crisis del coronavirus, no se puede justificar de otra forma si no es precisamente esa purga, entre comillas, dentro del propio partido. Eh, abandonamos ya Unidas Podemos. Ujú. Y antes de proseguir con los tres últimos partidos, si te parece, Carlos, hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos 5 o 10 minutos. Perfecto, venga. Pues nos vemos dentro de 5 o 10 minutos. Para los que estáis en el chat, podéis dejar vuestras preguntas en el chat y las responderemos al final de este podcast. Hasta ahora.
Buenas a todos, ya estamos de vuelta. Quizás ha sido un poco más de 5 minutos, pero bueno. Retomamos este maravilloso podcast en el que estamos hablando de la actualidad política en España. Volvemos con Ciudadanos. Ya hemos hablado un poco del partido y de los problemas que ha afrontado, pero vamos a empezar. El partido Ciudadanos se funda en 2006. Lo funda Albert Rivera y en principio está enfocado únicamente a Cataluña. Sin embargo, se presenta a las elecciones generales de 2016, donde obtienen 32 escaños. En las primeras elecciones de 2019 se vuelven a presentar y obtienen 57. Sin embargo, en las segundas elecciones obtienen solo 10 escaños. Eso es lo que se puede apreciar en este gráfico sobre el barómetro del sí. Como se puede observar simplemente con estos tres datos, Ciudadanos afronta desde 2019 esa caída libre a la que hemos hecho alusión en varias ocasiones. Ahora bien, ¿por qué afronta esa caída libre? ¿De dónde viene esa caída libre? Carlos. Pues la caída libre viene de, como ya hemos dicho antes, la dimisión de Albert Rivera, que era el que realmente había ganado, pues, muchísima popularidad a nivel nacional gracias a lo buen comunicador que era, gracias a la cantidad de políticas tan innovadoras que traía y gracias a que realmente se presentaba como un partido de centro frente a una izquierda y una derecha de las que ya estaba muy cansada la gente. Es decir, la entrada de Ciudadanos al país fue realmente, pues, muy determinante para la política de ese año. Es decir, en las elecciones, si no me equivoco, sacaron, ¿cuántos escaños sacaron en las primeras elecciones en las que se presentaron de 2019? En las primeras elecciones de 2019, 57 escaños. 57 escaños sacaron Ciudadanos. Es decir, que era un Albert Rivera que contaba con muchísimo apoyo popular, mucha fuerza dentro del partido, era un verdadero líder y un partido que se veía muy consolidado, muy fuerte, un partido liberal que podía servir de puente entre el PSOE y el PP que se iban distanciando cada vez más. Sin embargo, este partido que prometía tanto, desde 2019, desde las segundas elecciones de 2019, afronta una caída libre. Esta caída libre, bueno, se podrían buscar muchas consecuencias, pero sin duda la causa inmediata fue que Ciudadanos no pactó con PSOE. Ujú. Eh, el propio Ciudadanos se mantuvo en una posición ambivalente, no dejando nunca claro si formaría gobierno con PSOE o no formaría gobierno. Finalmente no formaron gobierno y esto fue un golpe duro para Ciudadanos porque muchos de sus votantes trasladaron de Ciudadanos a PP y en gran parte también a Vox. Eh, Esta es la causa más inmediata. También se podrían buscar otras causas a largo plazo de la caída constante de Ciudadanos, como podría hacer esa cada vez mayor radicalización de la población en España. Ujú. Pero sin duda lo que precipitó a este partido hacia una situación insostenible fue el hecho de no pactar con PSOE, lo que obligó a realizar unas segundas elecciones que causaron, pues, evidentemente, que la población estuviera ya cansada de tener que ir tantas veces. Además, en 2019 también coincidieron las elecciones con las europeas y las municipales, por lo que la población tuvo que ir varias veces al colegio electoral a emitir el voto. Eh, esta pérdida cuantiosa de votos en las elecciones generales de noviembre de 2019 provocaron que Albert Rivera dimitiera. Tras la dimisión de Albert Rivera, llegó a la Secretaría General Inés Arrimada, que antes había ocupado cargos de relevancia en Ciudadanos en Barcelona. Porque recordemos que el partido de Ciudadanos surge en Cataluña con el objetivo de combatir el nacionalismo catalán, apostando por un nacionalismo español de centro, y de ahí se extiende al resto del partido, al resto de España, perdón. Eh, Inés Arrimada realmente yo creo que tiene un buen liderazgo, que es una persona que ha logrado encabezar el partido hacia sí mismo. Sin embargo, en la práctica, el hecho de tener tan poca representación en las distintas comunidades autónomas y en las presos, pues evidentemente limita mucho el margen de maniobra
de Inés Arrimadas. A todo ello habría que sumar también la traición que Ciudadanos sufrió por parte de PP en Murcia y en Castilla y León. En 2019, como bien decía, también hubo elecciones autonómicas y Ciudadanos formó gobierno en coalición con PP en Murcia, Castilla y León y en Andalucía. Bueno, en las elecciones de Andalucía, sí, bueno, en 2018, 2019. Bueno, formaron gobierno en en esas tres comunidades autónomas. Vox, en algunas, si no me equivoco, en las tres también, no formó parte del gobierno, sino que se abstuvo. Sin embargo, tanto en Murcia como en Castilla y León, el pacto que se había formado para la constitución del gobierno terminó saltando por los aires, porque PP rompió el pacto y convocó elecciones anticipadas. En Murcia, PP se vio obligado a pactar con Vox y en Castilla y León, no sé qué opinas, Carlos. En Castilla y León, pues también ahí hubo mucho problema con el tema de Ciudadanos y con PP, pero bueno, me parece más relevante hablar como a nivel nacional del partido porque es cuando más golpe ha sufrido. En Castilla y León yo creo que al final acabarán formando gobierno. En Mm. cualquier caso, Andalucía es la única comunidad autónoma donde Ciudadanos sigue teniendo un peso relevante. Como ya habíamos visto en este gráfico del barómetro electoral del CIS andaluz, Ciudadanos seguramente en las próximas elecciones andaluzas, que son, como decíamos, a finales de este año, pierda una cantidad importante de votos, como también ha ocurrido en Castilla y León, donde se han quedado con un procurador o con procurador o escaño, que es lo mismo. Em, Claro, Ciudadanos está en caída libre. Sin embargo, Inés Arrimadas parece demostrar que puede encabezar el partido y además una persona, una presidenta que muestra es un, ¿cómo llamarlo? Carisma. Tiene Ujú. suficiente carisma como para liderar el partido y además tiene una retórica sumamente interesante. Ahora bien, habría que preguntarse si Ciudadanos volverá a levantar cabeza teniendo en cuenta esta radicalización. Hombre, Inés Arrimadas ganó mucha popularidad, sobre todo en Cataluña, porque realmente a mí sí que me parecía pues una candidata prometedora. Pero a nivel nacional creo que le pasará como a Ayuso cuando se presente a las generales, si se presenta, que es que no va a tener tanta popularidad como Albert Rivera, eso es obvio. Claro, Albert Rivera empezó en Cataluña, pero luego, cuando se trasladó a las generales, también tuvo mucho apoyo. Ujú. Inés Arrimadas comenzó muy bien en Cataluña, sin embargo, en las generales y en el resto de comunidades parece que no termina de arrancar. Hmm. Ahora bien, en cuanto a lo que es liderazgo, sin duda Ciudadanos es uno de los partidos con mejor liderazgo. Ahora bien, la falta de escaño, como bien decíamos, limita cualquier margen de maniobra. Quien no tiene un liderazgo tan claro es PP, que es el gran partido de la derecha tradicional en España, que como bien decíamos, en 2018 sufrió una moción de censura promovida por PSOE y que en 2019 obtuvo importantes escaños en las dos elecciones que se produjeron, pero no llegó a formar gobierno. Y se constituyó como el principal partido de la oposición. El PP, que pues ya, hombre, todos conocemos los escándalos que ha tenido, desde la salida de Rajoy, la entrada de Casado, que ha quedado en un fiasco total, y ahora el problema con Ayuso. Yo opino sinceramente que para estas elecciones se va a presentar Feijóo, que Feijóo ha conseguido mucha popularidad en Galicia y tal, y es como podríamos decir Inés Arrimadas en Cataluña. Ha ganado mucha popularidad. eh, Creo sinceramente que no va a dejar descontento a los votantes tradicionales del PP, pero que no va a llegar a lo que llegó sus anteriores dirigentes. Después, posiblemente, llegue Ayuso, porque si Feijóo fracasa, que es posiblemente lo que va a hacer, entrará Ayuso. Y Ayuso creo que sinceramente la veo más prometedora que Feijóo. No sé, ¿tú qué opinas? Pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Feijóo, bueno, ya todo, ya no es noticia, ya lo ha anunciado él mismo que se presentará a la presidencia del PP. De hecho, dentro de poco,
en un plazo quizá, creo que era de un mes o poco menos, eh, abandonará la presidencia actual de la Comunidad de Galicia, donde gobierna desde 2009, porque Galicia es otro feudo del PP en España, pues Ujú. abandonará la presidencia de Galicia y formará, bueno, se presentará a la candidatura de la presidencia en el PP. Actualmente es el único candidato, pero claro, la cuestión es Ayuso. Eh, yo esto ya lo he comentado en alguna que otra ocasión en la cuenta de Instagram de Karl Ritter Blog, que podéis encontrar como karlritter.blog. Y ahí comenté el hecho de que acertadamente Ayuso ha descartado la posibilidad de liderar el PP a nivel general. Habría que preguntarse por qué. Sinceramente opino que Ayuso ha descartado esa posibilidad por el escándalo de espionaje. El escándalo de espionaje no, sino el escándalo de corrupción Ujú. de ese contrato bueno, en el que su hermano actuó como intermediario. Ese contrato está siendo actualmente estudiado por la Fiscalía Anticorrupción y podría ser declarado como un contrato fraudulento, un contrato ilegal. Entonces, yo creo que, sinceramente, Ayuso ha descartado liderar el PP, no porque no tenga apoyo, porque de hecho tiene muchos apoyos, sobre todo en Madrid, sino porque prefiere seguir gobernando en la Comunidad de Madrid, donde tiene un gobierno muy, muy sencillo, porque tiene mayoría absoluta, y a lo mejor presentarse a las elecciones, perdón, a la presidencia del PP a nivel nacional en un futuro. Sobre Ujú. Feijóo, opino igual que tú. Creo que Feijóo, el futuro que tiene dentro del PP es muy reducido. Porque es verdad que dentro de Galicia Feijóo tiene muchos apoyos, ganó mucha popularidad cuando se presentó a las elecciones. Sin embargo, eh, fuera de Galicia, Feijóo es poco conocido, tiene poca popularidad y evidentemente esto pues, puede afectar gravemente al partido. Un partido que, como bien se ve en esta estimación de votos, desde 2019 atraviesa distintos problemas. En octubre de 2021 aumentó la intención de voto del PP y desde ahí descendió, aunque luego hay otro pico en enero de 2022. Sin embargo, en febrero de 2022 se produce otra caída de la intención de voto hacia el PP, pudiendo alcanzar incluso cifras a nivel general inferiores a las de 2019. La estimación de voto de febrero de 2022 recoge precisamente esta crisis que atravesó el PP hasta hace cuestión de una semana, en la que Casado finalmente terminó dimitiendo. Casado que desde que llegó al partido no tuvo suficientes apoyos como para poder encauzar el partido hacia su persona. Primero con el caso de corrupción, que se encontró, bueno, caso de corrupción, una foto con unos narcos, que eso ya provocó muchísimo escándalo en cuanto entró, y ahora con todo el tema de Ayuso es que es lo que ha servido para echarle. Es que ya echarle prácticamente, a ver, ha dimitido, pero ya me entiendes. Sí, yo creo que era una muerte anunciada, es decir, Sí. no creo que Casado hubiera aguantado a lo mejor hubiera aguantado hasta las próximas elecciones si no se hubiera destapado este escándalo de espionaje, pero creo que después de esas elecciones habría salido del partido. Porque es eso, Ujú. nunca tuvo suficientes apoyos dentro del propio partido. Y además siempre mostró una falta de liderazgo, no tenía suficiente carisma. Como hemos dicho, PP es el principal partido de la oposición al gobierno de izquierdas actual. Sin embargo, quien parece el verdadero partido de la oposición es Vox. Sí. Porque el PP se mantiene un poco esperando a que haya un escándalo dentro del gobierno para criticarlo, pero si no ocurre eso, PP prácticamente no muestra liderazgo, no muestra carisma contra el gobierno. Un Vox que es que ha servido un poco para recoger todos los votos de votantes del PP más radicalizados por eh, lo que crece, lo que está creciendo la izquierda en España, lo que ha crecido siempre. Es decir, podríamos decir que los votantes de Vox son simplemente votantes descontentos del PP
o votantes que intentan compensar un poco la mayoría de izquierdas que hay ahora mismo en el panorama español. ¿Qué opinas? ¿Crees que haya otro factor que haya influenciado para que Vox crezca tanto? Eh, Podríamos comentar muchas causas del ascenso de Vox, pero sin duda hay que entender que ese ascenso de Vox se produce en el contexto del ascenso de la ultraderecha en Europa y en prácticamente todo el mundo. Eh, bueno, en Estados Unidos llega al poder Donald Trump, en Brasil llega Bolsonaro. Bolsonaro, en Francia Marine Le Pen casi consigue formar gobierno. Es decir, estamos viendo como en los distintos países europeos, en los países occidentales, está resurgiendo esa ultraderecha. Ujú. Que, claro, la cuestión es si verdaderamente podemos llamarlo ultraderecha, que esto es otra cuestión. Pero me gustaría, antes de avanzar hacia el tratamiento de Vox, primero comentar una cuestión. Como bien dices, Feijóo será probablemente el nuevo presidente del PP a nivel nacional y este ha prometido que el nuevo PP que pretende reformular será un PP que otorgará mucha más autonomía a los varones, precisamente porque estos varones han sido los que han apoyado a Feijóo en su camino hacia la presidencia nacional luego de que se destapara el escándalo de corrupción. Entre los apoyos más importantes que tiene Feijóo son el de Ayuso y el de Juanma Moreno. Juanma Moreno, que gobierna en Andalucía, y el de Ayuso, que gobierna, como bien decíamos, con mayoría absoluta en Madrid desde 2021. Claro, Feijóo podría a lo mejor tener otra idea de PP, pero no va a poder desarrollarla porque necesita de los apoyos de estos varones eh, para poder seguir gobernando. No sé qué opinas, Carlos. A ver, yo creo que Feijóo sí que cuenta con apoyo de parte del PP, como tú bien has dicho, con apoyo de Ayuso y de parte del PP, pero no cuenta con el apoyo popular que cuenta, por ejemplo, Ayuso. Es decir, sí que es verdad que, como hemos mencionado anteriormente, en Galicia tiene mucha importancia, pero no es al mismo nivel que Ayuso, que el único impedimento para presentarse en las generales ahora es el escándalo de corrupción. Es decir, lo de Feijóo, sinceramente, me parece un apaño de última hora del PP, un intento de rascar votos, pero que realmente la candidata para presentarse a las generales es Ayuso y que, desde mi punto de vista, lo va a hacer en las próximas, porque ya se va a olvidar un poco el escándalo, se va a pasar un poco por encima y entonces es cuando realmente el PP coja fuerza, pero lo de Feijóo me parece un poco un apaño. ¿Tú qué opinas? Yo es que, sinceramente, Exactamente igual. A mí me sorprendió mucho que Feijóo se presentara a la presidencia nacional, porque Feijóo hasta que no surgió en la crisis interna del PP prácticamente no era conocido a nivel nacional. ujú. Evidentemente en Galicia sí, pero fuera de Galicia él tenía poco reconocimiento. Me sorprendió mucho que Feijóo se presentara y creo también que es un apaño y que realmente la que será la presidenta del PP será Ayuso, pero está un poco después cuando este escándalo de corrupción se olvide. Y el hecho de que Feijóo apueste por dar mayor autonomía a los varones, evidentemente responde a la forma en la que ha llegado al PP, ¿no? Con el apoyo de estos varones. No creo que Feijóo realmente tenga otra alternativa que favorecer a los varones. Porque si Feijóo quisiera ahora mismo formar un PP mucho más centralista como el PSOE, porque el PSOE es un partido bastante centralista que controla bastante, de forma bastante acertada a sus varones. De hecho, ya los vimos cuando fueron, después de las elecciones de Castilla y León, se debatió la formación de gobierno en Castilla y León en las Cortes de Madrid porque PSOE tiene una gran influencia sobre sus distintos varones. Pero bueno, en Sí. cualquier caso, no El creo. hecho de que, bueno, perdón, el hecho de que se controle tanto, que haya tanto control del PP por así decirlo, a la periferia, es decir, a las comunidades autónomas donde suele salir elegido, es un problema que se nos ha olvidado mencionar con el ascenso de los partidos, entre comillas, regionalistas, como podríamos llamar, más Soria y Teruel existe también es un ejemplo. Es decir,
se escapan de un poco el control del gobierno central y eso perjudica mucho a los partidos de derecha. Sí, efectivamente. Eh, estos partidos regionalistas restan votos a la derecha y a la izquierda. También depende un poco del partido regionalista, porque hay partidos regionalistas más partidarios de la izquierda, otros más partidarios de la derecha. Generalmente los partidos regionalistas han sido quizás más partidarios de la izquierda, aunque es verdad que también han apoyado la formación de gobierno. Por ejemplo, Esquerra Republicana o el PNV, que son los dos grandes partidos regionalistas que hay actualmente en España, han permitido la formación de gobierno tanto de la derecha como de la izquierda, evidentemente con concepciones políticas. Avanzamos hacia el último punto de este podcast, que es Vox. Uy. Antes de aventurarnos en comentar los resultados de Vox, conviene hacer unos pequeños incisos. Vox se fundó en 2013. Su presidente actualmente es Santiago Abascal y su secretario general Ortega Smith. Las primeras elecciones de 2019 obtuvieron 24 escaños, pese a que hasta esas elecciones no tenían representación. En las segundas elecciones generales de 2019 obtuvieron 52 escaños. Es decir, duplicaron los escaños que tenían. Ujú. Pues podríamos decir que ha sido por lo que hemos mencionado anteriormente. El ascenso de la ultraderecha en el resto de Europa, que no había un partido de ultraderecha fuerte aquí en España, eh, la decepción de muchos votantes del PP, que se van ahora a Vox, y también problemas como, sobre todo en la periferia del litoral, en las provincias de Almería, Murcia, Alicante y en la Comunidad Valenciana sobre todo, un ascenso de la inmigración que junto a muchos bulos ha hecho que la gente empiece a cuestionarse si realmente eh, perjudica al país el hecho de que hay tantos inmigrantes. Pues hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, y la mayoría de gente pues piensa que no. Y se van a los partidos de ultraderecha. Eh, claro, la inmigración, desde que Vox forma parte bueno, adquiere ese peso tan relevante a nivel general, la, la inmigración ha formado otra vez parte del debate político constante a niveles que quizás no veíamos desde 2008. En 2008, el hecho de que la inmigración formara parte del debate político refería precisamente a la crisis económica del país. Ahora bien, el hecho de que de nuevo la inmigración esté en el punto de boca no responde a ninguna coyuntura económica concreta, sino más bien a la irrupción del partido, este partido de ultraderecha. Ujú. Una de las causas, como bien dice, es el populismo asociado a la inmigración, los problemas que se tienen en algunos municipios del litoral, como bien dice en Almería, por ejemplo, en la zona del Ejío. Hay muchos problemas porque estos inmigrantes pues viven en una situación prácticamente de exclusión social y la exclusión social sumado también a una falta de recursos evidentes suele desencadenar episodios de violencia o episodios de conflictividad con el resto de la población que no está en esa situación. Eh, otra de las causas del auge de Vox es también, como bien dices, los escándalos de corrupción asociados al PP, que fueron los que dieron lugar a esa moción de censura. Y Vox, sin duda, ha aprovechado los escándalos de corrupción del PP para ganar apoyo. De hecho, prácticamente la mayor parte de los apoyos que ha obtenido Vox seguramente provienen de antiguos votantes del PP. Mm. Eh, Estas son dos causas, también aparte este contexto de crecimiento de la ultraderecha en el resto de Europa y en el resto del mundo occidental. Y también se podrían señalar otras causas. Otra causa, por ejemplo, es el nacionalismo catalán. Eh, en 2019 se produce un punto álgido del nacionalismo catalán y esto dio lugar a precisamente lo contrario, al resurgimiento de un nacionalismo español muy anclado en las tradiciones. Ujú. Y Vox recoge perfectamente ese nacionalismo español y lo calca directamente en su programa electoral. Sí, o sea, desde mi punto de vista, el auge de Vox también se debe a una
sin faltar al respeto, pero falta de interés político que se da a lo largo de, o sea, que se da en todo el país de España. Es decir, un problema que ha tenido siempre España es el poco interés político que tiene la población, desde mi punto de vista. Y ese poco interés, esa poca formación política degenera en que calen tanto los discursos más populistas de extrema izquierda, de extrema derecha, que lo único que hacen es polarizar España. ¿Está ganando mucho la extrema izquierda? Buah, pues voy a votar a la extrema derecha para compensar. Y eso realmente lo único que hace es violentar más la situación, polarizar más España, perjudicar al país. Claro, la falta de interés político en España también se debe un poco a la falta de costumbre, ¿no? Es decir, España hasta 1978 no tiene un régimen democrático. Sin Ujú, embargo, en otros países de Europa vivían en unas democracias más o menos plenas desde mucho antes. Entonces, claro, uno de los grandes problemas de España es la falta de interés político. Y evidentemente eso da lugar a que estos populismos, como el PP y Vox, terminen calando demasiado entre la población. Y además, Vox, otra de las estrategias que ha seguido, aparte de los bulos, como bien mencionabas, es la recurrencia a redes sociales. Vox es una de las cuentas, uno de los partidos políticos más activos en redes sociales, desde donde difunden bulos, memes y demás, que les han dado mucho apoyo, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Ahora bien, hago una pequeña reflexión. Em, Desde siempre en España se ha asimilado a la juventud con la izquierda. Desde siempre no, en realidad desde prácticamente los 2000 la juventud ha sido la que ha apoyado en mayoría a la izquierda, o por lo menos a grandes rasgos, ¿no? ujú, Sin embargo, en los últimos años, desde 2019, cada vez hay una o sea, cada vez más hay una juventud que se está trasladando de esa izquierda en muchos casos una izquierda muy radical asociada a Unidas Podemos se está trasladando a justo lo contrario, una derecha muy radicalizada encabezada por Vox. ujú, Sobre todo los más jóvenes, porque son aquellos que consumen en mayoría esos memes y esa información compartida a través de redes sociales. ujú. Eh, Otra de las causas que podríamos añadir al ascenso de Vox es bueno, el hecho de que la mayoría de votantes de Vox no han vivido la etapa franquista, por lo que no saben los inconvenientes que tiene, las desventajas que tienen los regímenes más extremistas. Esta es una de las causas que más he leído por internet, pero no me parece del todo acertada. No sé qué opinas, Carlos. A ver, yo creo que realmente no podríamos comparar a Vox con un régimen franquista o... A ver, yo sí que lo encajo dentro de la extrema derecha, pero no lo podemos encajar dentro del propio fascismo, es decir, ni del franquismo ni del nazismo alemán. A fin de cuentas, Vox siguen siendo liberales, por lo menos en lo económico. Eso sí, son muy conservadores y tienen unas políticas mucho más destinadas a la parte más conservadora de la población. También el hecho de que haya mucha más gente que ahora ha empezado a tener, las pequeñas y medianas empresas han crecido mucho en España estos últimos años, entonces la mentalidad de la gente ha cambiado. Nos hemos vuelto muy poco... Eso lo podemos encajar dentro de las causas de que crezca tanto la extrema derecha, por lo menos entre la juventud. Distanciarse un poco de lo que suele hacer toda la gente. No sé, son muchos los factores, pero sobre todo creo que los que hemos mencionado. No creo que se pueda comparar con un régimen como el franquista. Totalmente de acuerdo. Creo que las comparaciones entre Vox y el franquismo están un poco desvirtuadas. Y además esas comparaciones suelen venir o de políticos de izquierda o de historiadores, expertos y tal, que son simpatizantes de la izquierda y Mm. que introducen esa visión, ¿no? A ver, claro, es decir, no me parece mal que se alarme un poco a la gente, de que se intente alejar un poco del voto de extrema derecha, pero no es nada parecido al franquismo. Es decir, el fascismo no es lo mismo que la extrema derecha que plantea Vox. Sí que en algunos temas podríamos decir que se pasan de conservadores, que se pasan de la raya, y yo estoy completamente en contra, no hasta el punto de la legalización, pero estoy completamente en contra de muchas de las políticas que tiene Vox.
pero no hasta el punto de calificarlo de franquista, es que eso es un disparate. Eh, yo también creo que es un disparate. Aunque no es menos cierto que la comparación con el franquismo también se podría... O sea, quiero decir, el franquismo atraviesa varias etapas durante su desarrollo. Ujú. Por lo que la comparación entre Vox y el franquismo tendría que concretarse en una etapa concreta. Pero es verdad que Vox, comparado con el franquismo, entendido en su conjunto desde el 36 hasta el 75, yo creo que hay bastantes diferencias. Hmm. Otra de las causas, que quizá es una- de mi punto de vista, es una de las más interesantes y de las más importantes. Em, un historiador llamado Mudde, Ujú. Mudde, Mudde, considera que Vox no es una versión moderada del neofascismo, como sí pueden ser otros partidos políticos en Europa. Pero él considera que Vox no es una versión moderada del neofascismo, sino que es una escisión radical del PP. Es decir, Vox cogió el planteamiento de los votantes del PP más radicales y más tradicionalistas y lo convirtió en un partido nuevo. De hecho, Santiago Abascal, que es Ujú. el fundador del partido, originariamente formaba parte del PP. Sí. Sí, o sea, completamente de acuerdo. Y además también ha influido mucho la entrada y la gran popularidad que tuvo Unidas Podemos. Eso también es un factor clave a la hora eh, de decir por qué Vox ha cogido tantos votos. Sale un partido que es mucho más de izquierdas que el PSOE, bueno, mucho más, moderadamente más de izquierdas que el PSOE. Pues ahora vamos al partido más derechista posible, más conservador posible, para igualar España, pero realmente lo único que hacen es polarizar el país. Claro, el éxito obtenido por Unidas Podemos puede explicar también en gran parte el surgimiento de este tradicionalismo. Tradicionalismo que el PP, desde la llegada de Casado, había abandonado un poco. Porque Casado intenta construir un PP más de centro, intentando también un poco eclipsar a Ciudadanos, que estaba emergiendo como un país, como un partido político. Intenta construir un PP de centro que, con la caída de Ciudadanos en noviembre de 2019, prácticamente podría fácilmente conseguir. Sin embargo, el problema de Casado era la falta de apoyo, no la falta de una verdadera estrategia política. Y Vox recoge ese ala más radical y más tradicional del PP y lo incluye dentro de su ideología. Ujú, Y evidentemente, bueno, el hecho de que Vox sea una escisión radical del PP, explicaría por qué PP ha perdido muchos apoyos que luego ha ganado Vox. Porque, ujú, a fin de cuentas, son los mismos votantes que han votado al PP siempre, pero que desde la llegada de Casado, incluso antes, desde la llegada de Mariano Rajoy, que también desarrolla algunas políticas como los recortes, el aumento de impuestos y tal, que para los votantes tradicionales de derecha fue muy impopular, pues a partir de ahí es cuando comienza a surgir Vox como ese partido tradicionalista. igual que Ciudadanos, que con el batacazo que tuvo, muchos de sus votantes también se han ido al PP y así se ha ido compensando un poco la balanza. Pero Efectivamente. bueno, ya estamos viendo que es que Vox está creciendo y que partidos como Ciudadanos, que eran mucho más de centro, están desapareciendo. Entonces, eso desde mi punto de vista, al conjunto de gobierno, al conjunto de la población, no nos va a beneficiar para nada. Tener un partido como Vox en el gobierno, en el Parlamento, me parece completamente inútil. Eh, claro, a fin de cuentas, esa radicalización de la que estamos hablando. Una Ujú, radicalización que en el caso de España no sigue el mismo sistema que en el resto de Europa. En el resto de Europa esa radicalización se produce entre un partido de extrema derecha y un partido de extrema izquierda. En el caso de España, esa radicalización se está centrando, por una parte, en un partido de extrema derecha como es Vox y en PP, que es un partido de derecha centro,
y en PSOE, no en Unidas Podemos, porque de hecho Unidas Podemos se encuentra en una situación de pérdida de votos, Ujú, por lo que esos votantes se están centrando en PSOE, que PSOE se está encabezando como el gran partido de izquierda, aunque es bastante simpatizante del centro izquierda, ¿no? ujú, Ahora bien, el problema que tiene el bloque de izquierda es esa fragmentación constante que sufre por la irrupción de partidos regionalistas, de partidos de izquierda como Más País, etcétera, etcétera. Em, Sin duda el hecho de que Vox gane tantos apoyos podría ser un problema para la gobernabilidad, porque, sobre todo para PP, porque tener a Vox como socio es muy incómodo, porque Vox tiene ideas muy radicales, mucho más radicales que las que tiene el PP de centro que ha intentado construir Casado, por lo que el PP es un socio incómodo. O sea, Vox es ujú. un socio incómodo para el PP. Sin embargo, Ciudadanos sí era más partidario de esas ideas de centro que tenía ese PP que construye Casado y que ahora habrá que ver qué es lo que hace Feijóo, pero ahora mismo creo que Feijóo mantendrá esa posición de centro porque le es muy interesante y PP seguirá más o menos en la misma línea. Sí, creo que Feijóo no querrá hacer grandes cambios dentro del PP, porque como ya hemos dicho antes, es el típico el que entra de sorpresa y no creo que traiga ninguna novedad al PP, por lo menos desde mi punto de vista. Además, si PP cambia de estrategia y se acerca a la extrema derecha, va a perder aún más votantes que se van a trasladar a Vox. Ujú, Precisamente PP está intentando ahora distanciarse de Vox, claro. por ejemplo, en Castilla y León. Ujú, Sin embargo, antes o sea, convendría detenerse en el barómetro del CIS. Evidentemente, esto es una estimación que puede presentar, que luego puede no ser tan real o no puede ser tan fidedigna, ¿no? Pero ujú. conviene detenerse en ello. En este barómetro de opinión del CIS, en los barómetros de opinión del CIS reciente, se puede ver claramente cómo Vox ha perdido muchos apoyos y es probable que los resultados que obtengan las próximas elecciones generales sean peores a los de 2019. Sí. Sin, Como em- tú decías. No, sí, no, continúa, continúa. eh, sin embargo, Ciudadanos, aunque sufre una caída constante hasta enero de 2022, en febrero, parece que obtendrían muchos más escaños, acercándose a un 10% de los escaños. Sí. Como tú decías, PP y Vox que ahora se están intentando distanciar mutuamente, que no quieren que se les relacione mutuamente, pues, porque perjudica a ambos partidos. Y el PSOE contra Vox, que también, si mal no recuerdo, intentó un cordón sanitario, ¿no? Que hubo una encuesta en el país y de todo. Sí, en el país se recogió una encuesta. La encuesta está un poco tergiversada porque el titular es, creo que es, 3 de cada 4 españoles tiene miedo de Vox. Luego los resultados no eran tan así, pero no. Sí, en esa encuesta de 40B creo que se llama la empresa que hizo la encuesta, que la recoge luego la cadena Serie El País, se pregunta acerca del cordón sanitario que propone. Realmente quien lo propone en primer momento es PP, lo propone para Castilla y León y PSOE ya había hecho referencia a ese concepto un poco antes de las elecciones de Castilla y León. Sí, o sea, intentan crear ese cordón sanitario a la ultraderecha. Para PSOE, el objetivo es sobre todo distanciarse de Vox para atraer a los votantes más radicales de la izquierda. Para PP, el objetivo es distanciarse de Vox para evitar que más votantes de su partido vayan a este partido de extrema derecha. Pero como decíamos, lo interesante de este barómetro es cómo Ciudadanos podría obtener el 10% de los escaños, mientras que Vox podría obtener mucho menos de los que obtuvo en 2019. Por su parte, PSOE, todo parece apuntar a que en las nuevas elecciones que se produzcan obtendrá más escaños frente a PP, que probablemente, aunque se recupere en gran parte por la llegada de Feijóo, seguramente pierda escaños. Al igual que también perdería escaños Unidas Podemos,
y más país. Entonces lo que estamos viendo es una, quizá un atenuamiento de la radicalización, diría yo. Pero bueno, todavía es pronto para saber qué ocurrirá en las elecciones generales, que si no me equivoco son el año que viene, a Ujú. mediados del año que viene. Sí. También mi generación, la del 2003 y la del 2004, que ya podrán votar el año que viene, que yo desde mi punto de vista veo muchos partidarios de votar eh, a la izquierda más, por así decirlo, radical, que tampoco se pasa de radical, pero ya me entiendes, a partidos como Unidas Podemos y al PSOE, cosa que creo sinceramente que va a influenciar mucho la entrada de estos nuevos votantes. Puede ser. También conviene tener en cuenta que España es una población muy envejecida. Eso también es otra cuestión que influye Ujú. mucho en los resultados. Que las personas mayores tienden a votar a PP y a PSOE porque son los partidos tradicionales. Sí. Entonces podríamos encontrarnos en que en las próximas elecciones quizá este barómetro de opinión no se cumpla o veamos quizá unos resultados bastante diferentes, ¿no? Ujú. Pero sin duda, Vox está perdiendo apoyos, sobre todo a raíz de Castilla y León, porque no está permitiendo la formación de gobierno en Castilla y León, porque exige a PP, bueno, pues formar parte de tener un mayor control sobre el gobierno regional. Por su parte, PP, el problema que afronta es esa crisis interna y la llegada de un Feijóo que deja bastante que desear. Sí. Y bueno, nada más que comentar. eh, Llevamos ya 2 horas de directo. Sí. Vamos a terminar este directo con una pequeña reflexión sobre el liderazgo. Me planteo, si te parece bien, cómo lo hacemos para terminar un poco ya este podcast. Ujú. Cada uno vuelve a su casa. Claro. Em, Hay dos cuestiones. Primero, si el liderazgo es importante en los partidos que gobiernan, si el liderazgo es importante en los partidos de la oposición, y si el liderazgo es importante en los partidos de coalición. Es decir, en oposición, en gobierno en solitario y en coalición. Si te parece, responde tú a estas tres cuestiones y luego respondo yo y terminamos ya esto. Perfecto. A ver, yo opino que primero el liderazgo es determinante en los partidos en los partidos que tenemos aquí delante, en los partidos que podemos ver en las gráficas, porque ya hemos comprobado como por ejemplo en Ciudadanos el liderazgo de Albert Rivera, que era un líder que arramblaba con todo, un líder que tenía mucho apoyo popular, que estaba muy convencido de sus ideales y que realmente sí que representaba a Ciudadanos, pues hizo que los votos de Ciudadanos obtuvieran como 50 escaños la primera vez que se presentaron. Pablo Iglesias, que también era un candidato muy prometedor, muy buen orador, pues también hizo que Unidas Podemos alcanzara muchos votos y mucha popularidad. En el caso de Vox, creo que tampoco es tan importante la figura de Santiago Abascal como el propio partido, porque realmente es un partido de extrema derecha que eh, puede sostenerse perfectamente sin la necesidad de la figura de Santiago Abascal. Por ejemplo, está Ortega Smith, que también tiene mucha popularidad dentro del partido y tal, y todo esto. Bueno, en los gobiernos de coalición yo encuentro un problema que es pues en las presiones de los parlamentarios de segunda fila como dentro de los activistas que forman el propio partido. Es decir, esto puede llevar a muchos conflictos internos, el hecho de que se formen gobiernos de coalición. Y dentro de los partidos pues, minoritarios, creo sinceramente que no es muy relevante eso porque tampoco se conoce demasiado a los líderes. Pero unos líderes que gocen con tanta popularidad como son los representantes de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de Podemos en su momento y todo esto, creo que es determinante la figura del líder. Pues recogiendo un poco lo que has comentado, el liderazgo en los partidos de oposición, pues yo creo que es fundamental, porque, bueno, algún partido, ya lo hemos visto un poco en PP, ¿no? El partido de la oposición debe tener una posición clara que le permita criticar abiertamente lo que hace el gobierno de turno,
si no tiene ese liderazgo, el partido de la oposición pues termina siendo eclipsado por otro partido que sí tenga ese liderazgo, aunque tenga menos apoyo. Ya lo hemos visto con PP y lo hemos visto con Vox. En cuanto al liderazgo de los partidos que gobiernan, si ese partido gobierna en solitario, creo que el liderazgo no es tan importante porque, a fin de cuentas, el gobierno está constituido por una serie de ministros. Si todos esos ministros, incluido el presidente, tienen una posición similar, se crea un gobierno mucho más homogéneo, eh, mucho más diverso y mucho más interesante porque desde mi punto de vista, creo que un gobierno en el que un partido gobierna en solitario y en el que los ministros tienen unos apoyos semejantes, eso permite, pues que los ministros puedan tener diferentes opiniones entre sí y eso pues puede dar lugar. Evidentemente da lugar a debates absurdos, pero también puede dar lugar a propuestas más interesantes, a propuestas más democráticas y con un mayor consenso. En los partidos de coalición, en los gobiernos de coalición, mejor dicho, el liderazgo yo creo que no es fundamental, pero es interesante porque al formarse una coalición es necesario que alguno de los partidos sea el líder y encabece a los demás. En el gobierno de coalición actual estamos viendo cómo Pedro Sánchez tiene una capacidad suficiente como para ser el líder de ese gobierno. Y esto es importante porque si en ese gobierno de coalición no existe un líder claro, puede dar lugar a que el gobierno no termine aprobando ninguna ley, no saque adelante ningunos presupuestos, es decir, el gobierno tenga tantos problemas internos que sea incapaz de desarrollar el gobierno. Yo creo que la coalición actualmente que gobierna España, esta coalición de izquierda, creo que todavía se mantiene en pie gracias a que existe la figura de Pedro Sánchez, que es capaz de presionar a los distintos partidos Ujú. y encauzarlos hacia una dirección concreta, permitiendo así la gobernabilidad. Pues completamente de acuerdo, la verdad. Creo que lo has tratado bastante bien. Pues sin nada más que comentar, damos por finalizado este podcast de 2 horas y un poco más de 2 horas. Ujú. A todos los que habéis estado durante el directo, a ese par de espectadores, os doy las gracias. A los que escuchéis el audio desde las plataformas de audio, que estará tanto en Spotify como en Anchor, como en Castbox y otras plataformas, os doy también las gracias. Y a los que nos veáis desde YouTube, os pido que os suscribáis y deis me gusta porque eso siempre ayuda muchísimo. Os recuerdo que tenéis todas las redes sociales en la descripción y que probablemente el próximo viernes haya un nuevo directo. Bueno, todavía está un poco en el aire, pero puede ser que haya un próximo directo. También agradecerte a ti, Carlos, tu participación, que siempre aportas una visión muy interesante A ti. eh, y además reflejas perfectamente la opinión del público más joven, porque yo ya tengo casi 21 años y tú reflejas, Toma. reflejas perfectamente la opinión de la gente más joven. Vale, muchas gracias. También quiero, haciendo un poquito más de spam, quiero, bueno, recordaros que en Wattpad también podéis encontrar contenido muy interesante. En Wattpad podéis encontrar un libro actualmente publicado que se llama Filosofía del 1 al 10. Filosofía del 1 al infinito, perdón, en el que tratamos también cuestiones muy interesantes y en un futuro te vendrán nuevos libros de historia y geografía en Wattpad. Así que corred ya y buscarnos en Wattpad y nos encontraréis como Carl Ritter Blog. Sin más dilación y sin nada más que añadir, os doy las gracias a todos y os veo en el próximo directo. Adiós. Adiós.